Hola, en este vídeo os voy a hablar de los mejores juegos de mesa y de rol en solitario que hay en campañas de crowdfunding, en Kickstarter y en GameFound, y estamos a mediados de agosto de 2023, así es que todos los juegos de los que voy a hablar podéis entrar en las campañas todavía si estáis interesados en alguno, así es que vamos allá. Voy a empezar primero por todos los juegos de mesa y después por todos los juegos de rol en solitario que hay, y los juegos de mesa, por supuesto, filtrados por que se puedan jugar en solitario. Empezamos con este Thunderstone's Quest. Está basado, bueno, el juego de Thunderstone estaba liquidado hace ya tiempo, pero han sacado esta nueva versión, la Thunderstone Quest, y llevan como 14 misiones o algo así, o 15, o 13, y en esta campaña van a sacar la 14 y la 15, ¿vale? Por $60 creo que es. Y bueno, pues básicamente te añaden las nuevas quests y puedes entrar en el core si quieres. Puedes empezar con $50 y te añade el core y la primera quest, ¿vale? Luego ya si le quieres añadir estas dos nuevas, pues tienes que apoquinar más dinero. Cada quest creo que son $40 por separado, ¿vale? Y bueno, si quieres jugar en solitario, aparte tienes que comprar un módulo aparte que se llama Barricades Quest, Barricades Mode. Aquí está, que no lo veía. Solitario y cooperativo. Te tendrías que pagar otros $35 para poder jugar. Y bueno, este juego, que es un deck builder, ¿vale? Que se actualiza al anterior, a Thunderstone Advance que había antes. Y bueno, básicamente, pues tú compras, como cualquier deck builder, compras tus cartas en el pueblo y luego las cartas las usas para combatir cuando te vas a la mazmorra, y puedes ir subiendo de nivel con experiencia y consiguiendo, pues esos objetos y demás. El modo solo añade un temporizador, ¿vale? Para que no estés ahí infinitamente, pues un temporizador en el que el malo gana, y si no lo derrotas antes. Y bueno, hay gente a la que le gusta el modo solitario y hay gente a la que no. Se ve que tiene mucho tiempo de setup. Yo no lo he jugado, ¿vale? Pero por lo que he leído, tiene mucho tiempo de setup y ocupa mucha mesa. Es un juego bastante tocho. Entonces, bueno, hay gente que le gusta y hay gente a la que no. Yo no lo he jugado, así es que esto es lo que tenemos. Siguiente juego que tenemos es este Dungeon Runner, ¿vale? Un juego de aventuras en solitario, que básicamente es un PDF con una baraja de cartas que te tienes que imprimir tú, ¿vale? Porque esto no se imprime, no te lo mandan en físico. Y bueno, que te venden varias diferentes barajas, cada una son 54 cartas y tienen como 22 barajas distintas. Pues bueno, básicamente tienes una carta de tu personaje con sus habilidades y vas recorriendo como una mazmorra, vas sacando cartas y tienes que ir sobreviviendo a cada carta que te van saliendo. Pues te pueden salir eventos, objetos o monstruos o trampas y demás. Y por cada carta que salga, pues tienes que resolverlo con una probabilidad, ¿vale? Lanzas un dado y le sumas tu bonificador, y si lo pasas, bien, y si no, pues te harán daño y demás. Y así tienes que sobrevivir hasta el final. El primer pledge que tienes es de $9, que te añade las 3 primeras aventuras, que son las más fáciles, creo que por colores. Las rojas son las fáciles, las moradas, estas azules, son de dificultad media, y las negras son como las más difíciles. Y luego tiene, bueno, para aumentar más, para si te quieres crear tus propios mundos y demás. Parece un juego sencillito, ¿vale? Lo ponen como ideal para jugar con niños, para iniciarles en el mundillo del mazmorreo, y sí que puede estar curioso para jugarlo con niños, ir sacando cartas, lanzar un dado, ver si lo pasas o no. Esto los niños se lo tienen que pasar en grande. Y bueno, este es uno. Vamos a pasar al siguiente. Os lo estoy ordenando por fecha de finalización de campaña, ¿vale? El primero, el Thunderstone, acaba el 18 de agosto. Este Dungeon Runner acaba el 21 de agosto. Y el siguiente es el Call of Duty, que acaba el 22 de agosto. Call of Duty, la saga de juegos de shooter de videojuegos, te añade este es un juego multijugador, ¿vale? Pero hay un modo solitario que han añadido. Pero tienes que añadirlo pagando, ¿vale? Bueno, la campaña no está recaudando mucho, pero veremos a ver cómo va. El juego lo que tiene tiene como dos cajas, ¿vale? Te venden dos cajas, una roja y una azul. No sé si hay alguna diferencia entre las dos, pero básicamente con una caja tú puedes jugar 1 contra 1. Si le añades las dos cajas, podrás jugar
podrás jugar, no sé si, bueno, hasta 4 jugadores. Básicamente es un juego de planificación de acciones, ¿vale? En secreto. Tienes como una pantallita como si fuera de Master, ¿vale? Que se ve aquí detrás donde la tienen. Y detrás de la pantalla tienes el mapa donde te vas a mover. Y entre los 2 jugadores, cuando es 1 contra 1, tienes el mapa también. Entonces tú seleccionas las acciones que vas a hacer mientras el otro también lo hace. Se descubre las acciones que hacéis, las movéis en el tablero principal, los 2 a la vez, y luego ya se resuelve. Si estáis en línea de visión, pues jugáis con unas cartas y demás, juegas una carta que tiene movimientos especiales y habilidades especiales, y lo resuelves a base de dados. Pues depende de si le estás mirando o no, porque tú según te vas moviendo las casillas tienes que poner hacia dónde estás mirando, ¿vale? Si estás mirando para allá o si estás mirando para allá. Entonces si te pilla mirando hacia otro lado, pues el otro tendrá ventaja a la hora de dispararte. También hay diferencias si le disparas a melee, como muy cerca, o otro, dependiendo del arma también, lanzas más dados si estás a melee o menos dados si estás a mucha distancia, ¿vale? En ese sentido yo creo que parece simular bastante bien lo que es los juegos de shooter. Pero bueno, lógicamente los videojuegos nunca va a poder simular exactamente la forma de juego de un videojuego, pero sí que está muy bien planteada esa sensación de me meto por aquí, le voy a encontrar o no, ¿vale? Como digo, hay 2 cajas, una te permite para jugar eso. Luego, si quieres jugar en solitario, lo que tienes que añadirles un pack de mercenarios, creo que se llama. Aquí está. La expansión de mercenarios son otros $30 para jugar en solo o cooperativo, ¿vale? También lo puedes jugar con otra gente. Y bueno, la verdad es que es un juego que me causa mucha curiosidad. Supongo que el solitario simplemente se basará en que te pongan una IA sencillita, porque la verdad es que para simular si te vas por un camino o por el otro y te enfrentas con el enemigo y lanzar dados, tampoco hay mucho que pensar. Así es que supongo que el solitario estará bien conseguido en ese sentido. Pero bueno, sí que es verdad que el juego está pensado para multijugador y si quieres añadir el módulo solitario, pues tienes que pagar más. El juego base, a ver... sí, para el 1 contra 1 serían $50 y luego el modo solitario otros 30. Y seguimos con el siguiente juego, que es este Kaikoro Kingdoms, ¿vale? Es un juego de roll and ride que tienes que ir como construyendo tu reino para defenderte de una oleada de hordas de unos monstruos que se llaman Kaiju. La mecánica, pues eso, roll and ride, lanzas 2 dados, uno te marca el tipo de edificio que tienes que construir, ¿vale? Los tienes que, en este redondel que tienes aquí, ves cada un resultado de un dado, pues un dado te marca si vas a construir una casa, un molino o a picar piedra, una mina, y el otro dado te indica dónde lo puedes poner, ¿vale? Y luego ya tú seleccionas en qué casilla lo quieres poner. La posición es importante porque dependiendo de dónde lo coloques, pues tendrás más puntos de victoria o no. Si las casas, cuantas más casas construyas al lado de un molino, pues más puntos te dan. Si quieres construir una mina, pues si las construyes al lado de recursos, pues es la manera que te dan puntos. Si no, pues da igual que vayas a minar si no tienes recursos al lado. En el modo solitario, pues como suele ser habitual, te ponen unas condiciones que tienes que superar, unas puntuaciones, supongo, y el juego son $5 y esta editorial pues tiene otros tantos juegos de roll and ride que son otros $5, ¿vale? Pues bueno, veis la estética un poco kawaii, con animales pues bonitos como de anime y demás. Y bueno, aquí está este Kaikoro Kingdoms. Este, por cierto, se acaba la campaña el 22 de agosto, ¿vale? Y otro que se acaba el 25 de agosto, el siguiente, es Vampiro la Mascarada Milan Uprising, ¿vale? Bueno, pues este juego, lo primero que os quiero decir es que está basado en el sistema, bueno, se necesita el sistema Teburu, que básicamente es un tablero que se pone debajo del tablero del juego, que te vale para otros juegos que usan este sistema Teburu, ¿vale? Y que supongo que es como una especie de tablet que detecta dónde pones las minis, te detecta también las tiradas de dados y todo esto se sincroniza con una aplicación que es la que lleva todo el juego. Porque es que este juego no tiene ni libro de reglas, ¿vale? Todo te lo lleva la aplicación, ¿veis? Aquí los dados pues son dados especiales que tienen unos detectores y demás. Y todo te lo lleva la aplicación, no tiene libro de reglas. Básicamente la aplicación te lleva pues lo que hacen los enemigos o dónde se mueven, los eventos que sales. Tú tendrás que decidir en plan
aventura de elige tu propia aventura o tu propio camino. Y bueno, es un juego multijugador, ¿vale? Y también solitario. Es un juego narrativo, en el sentido de que te van saliendo eventos como si fuera el Arkham Horror, ¿vale? Pero lo ves en una pantalla. Y tiene una campaña de más de 25 horas, pone, ¿vale? Básicamente te vas moviendo por un tablero. Con los demás vas expandiendo tu influencia, poniendo cubitos y demás, y al final, pues el que más tenga, pues supongo que es el que gana. El juego son como, bueno, por supuesto está basado en el mundo de vampiro y demás, a los que les guste esta ambientación. Y el juego son $90 si tienes el sistema este Teburu. Si no lo tienes, tienes que añadir otros $100 por el sistema Teburu, que te valdrá para otros juegos basados en este sistema. Y seguimos con el siguiente, que es el Aethermon Collect. Aethermon Collect, que se termina la campaña el 29 de agosto. Este juego, pues como veis, con figuritas y demás, un poco recuerdan a Pokémon, pero está basado en su mundo propio, ¿vale? No tiene nada que ver con Pokémon. Y se puede jugar en modo cooperativo o solitario, y en competitivo. Y las partidas pues suelen durar como 15 minutos y demás. La estética pues está bastante currada, ¿vale? Está bastante chula. Como digo, te vas moviendo. Vamos a ver si hay una... Lo ponen como en un grid, ¿vale? Como así, lo ponen las cartas así. Entonces tú empiezas en el centro y te puedes mover tanto en vertical como en horizontal. Y entonces lo que tienes que es un juego de set collection. Es decir, tienes que conseguir pues todas las figuras del tipo tortugo o de estas tortugas, por ejemplo. Pues cuando consigas las dos, pues consigues sus puntos de victoria que te den. Y supongo que, bueno, tendrán sus propias habilidades y demás. En el juego competitivo, pues puedes moverte puedes estorbar el movimiento de tu contrincante, pero en el juego cooperativo lo que vais a tener que hacer, si tú empiezas un set, tu compañero no puede coger cartas de ese mismo set, ¿vale? Y el juego continúa hasta que no te puedes mover a ningún sitio a coger más cartas. Y bueno, este es el Aethermon Connect. Creo que cuestan... Estos son dólares australianos, pero creo que son $20 el juego base y 40 como la edición deluxe, que no sé lo que te añadía. El siguiente se termina el 29 de agosto la campaña y es el Fighting Fantasy Adventures. Está basado en estos juegos de juegos clásicos de los 80, ¿vale? The Warlock of Firetop Mountain. Yo no lo leí, pero creo que es más famoso en Estados Unidos a lo mejor que en España. Y bueno, el autor es Martin Wallace, autor bastante conocido en este mundillo de los juegos de mesa. Y es un juego cooperativo de cartas de 1 a 4 jugadores con partidas de 2 a 3 horas de aventura, ¿vale? A lo mejor lo puedes cortar a mitad, pero de 2 a 3 horas de aventura pone. Te añaden 5 aventuras basadas en 4 de estos libros clásicos. Y bueno, básicamente es un juego de que vas descubriendo cartas, ¿vale? Tienes como 2 barajas, ¿vale? Una que es las cartas del mapa y la otra la carta de evento. Entonces tú sacas una carta del mapa y te viene un numerito que tú lees, sacas una carta de evento y te viene, pues bueno, puede salir un monstruo, o puede salir una trampa, o puedes conseguir equipo y demás de este rollo. Cuando sale un monstruo, pues esa tirada enfrentada de atributos, ¿vale? Es decir, que tú tiras tu dado y sumas tus atributos, y el enemigo tira su dado y suma sus atributos de defensa, y cuanta más diferencia hagas, pues más daño le haces, o al revés, según te ataca a ti. Cada personaje pues tiene una habilidad distinta, ¿vale? No lo mismo ir con el guerrero que con el mago y demás. Tienes este tablerillo en el plan de que te pones en una fila, todos los de una fila atacan al monstruo de esta fila. Y este pues se está enfrentando solo con el monstruo de la segunda fila. Y bueno, el juego son $35 el juego base, que sería el Treasure Chest. Y el juego deluxe, que te añadiría supongo estos dados y demás, son $60. Luego tienes, pues bueno, el típico sistema de suerte, que gastas puntos de suerte y puedes relanzar los dados, te puedes curar con los compañeros y demás. Y esto, pues bueno, pues lo puedes jugar tú solo perfectamente. Siguiente juego es este Ascendancy, ¿vale? Uno de los juegos más completos de los que voy a hablar esta semana. Y viene a ser un juego de colocación de trabajadores con 4X, ¿vale? Los componentes están muy logrados, ¿vale? Te viene cada track, cada
tablero de personaje pues viene con doble capa, te viene con unas como un marco donde meterlo y donde te dice dónde colocar las cartas alrededor de tu tablero. Entonces, bueno, tú tienes que elegir una facción de 4 posibles que está como de capa caída, ¿vale? Y tu objetivo es devolverle su prestigio, ¿vale? Cada una tiene su razón de por qué está de capa caída. Y bueno, tú puedes jugarlo solo o con más gente, ¿vale? Si lo juegas solo, pues te enfrentas a un Némesis controlado por una IA y tiene un modo campaña, es decir, que tú te vas moviendo cada partida, es como una generación. Entonces, a través de las generaciones vas consiguiendo más reputaciones y vas consiguiendo mejoras para tus siguientes partidas y demás. Como digo, tiene modo solitario, pero también tiene modo competitivo y cooperativo. Tiene como unos monstruos como de raid, ¿vale? Que te puedes enfrentar todos contra él. Y bueno, como 4X, pues tienes tu esta de expandirte, puedes mejorar tus edificios, tienes que ir generando recursos para pagar estos edificios, tienes como un árbol de tecnologías, ¿vale? Vas ganando diferentes habilidades, y luego tienes combate, ¿vale? En el que tienes que ir a machete contra los enemigos que te salgan o contra tus propios... contra otras personas si estás jugando en competitivo. El core son $97 y si le quieres añadir figuras son 150 miniaturas, son $157, o si le quieres añadir complementos como esta torre de dados de un Skeletor que te viene o los dados y demás, pero sin las minis, son 157. Y si lo quieres todo, las minis, los componentes y todo, son 197 el all-in con todas las cosas. Pero bueno, que no es un all-in jugable. El all-in jugable sería 100, los $97 del juego base y ya está, no tienen más cosas. Los turnos, pues son turnos rápidos, ¿vale? Y se hacen simultáneos, ¿vale? Si lo juegas contra otras personas. El modo solo, dicen que está pensado desde el principio, no es una ñapa que hayan metido. Y no necesita componentes especiales, no necesitas cambiar mucho el juego. El tiempo de juego, pues bueno, las partidas son de 90 minutos, pero claro, si juegas una detrás de otra, pues te puedes tirar todo el día jugando. Combate, el típico de que te gastas, pues tú lanzas los dados y si gastas estamina, pues tienes como diferentes... no lanzas los dados. Tienes diferentes poderes que puedes elegir. Los poderes más poderosos te gastan más estamina y los poderes menos, por menos estamina. Los ataques son tipo piedra, papel o tijera, ¿vale? Tienes por aquí un triángulo que te lo explica, que básicamente es que pues la inteligencia gana el poder gana la astucia y la astucia gana la inteligencia, ¿vale? Entonces tus ataques pues serán de un tipo o de otro. Como digo, tiene un modo raid que todos se enfrentan a un mega jefe. También tiene un modo opcional de no se puede combatir, que a mucha gente le gustará. Por ejemplo, a mi mujer le encantaría poder modificar esto y poder jugar a su rollo sin que nadie la pueda ir a matar. Tiene sus votaciones, ¿vale? En plan de si tú eres el que más lealtad tiene, eres el rey, entonces tu voto vale más. Tiene modo opcional de jugar con roles ocultos, cada uno con sus cosas, agendas secretas, eventos donde tomas decisiones que luego a la larga te beneficiarán o no, ¿vale? Te puedes casar para un matrimonio de conveniencia, formar alianzas, tienes misiones propias que te darán más puntos o recursos o lo que sea. Y bueno, el juego la verdad es que parece bastante complejo y bastante completo. Dicen que no va a haber distribución por retail, o sea que es como solo por Kickstarter la pueden conseguir por toda la cantidad de componentes que tiene. Los tableros, ya os digo, que están muy bien, con doble capa, muy currados. Y los trays, te viene con los trays, con las bandejas. Te vienen las bandejas en la caja directamente, que simplemente para el setup es sacar la bandeja y ponerte a jugar, ¿vale? La sacas directamente de la caja. No va a haber versión en español, o sea que solo va a estar en inglés. O por lo menos durante esta campaña de Kickstarter, no sé si en el futuro la sacarán más. Y bueno, la verdad es que es un juego que tiene muy buena pinta. Mezcla de 4X con colocación de trabajadores, un poco Eurogame, de enfrentación o de cooperativo. La verdad es que parece que puede estar muy bien. Y el siguiente juego es este de Krill Manor, ¿vale? De los creadores de
de un juego Baleworth o de todo el universo de Killforth, Tristan Hall. Este es un juego de cartas que se basa en el Baleworth, que ya os hablé en el top de solitarios de la One Player Guild, que estaba entre los 200 primeros. Y bueno, esto es como una mejora de ese juego. De momento la mejora para mí es obvia, de que las imágenes ya no son en blanco y negro, y es que el anterior para mí sobraba toda esa estética. Pero bueno, en este ya no somos un alma perdida y somos personas normales en las que vamos a entrar en una ciudad como que está un poco han ido las cosas mal, y vamos a entrar ahí. Esto, o sea, que somos personajes vivos y demás. Es un dungeon crawler de cartas, cooperativo, o también se puede jugar solo. Está basado en el mundo este de Killforth. Es de 1 a 3 jugadores, pero le puedes añadir para 4 con una expansión. Son partidas de 30 minutos, rápido de montar. Solo está en inglés, no parece que vayan a tenerlo en español. Las misiones se pueden jugar sueltas o siguiendo una campaña. Y el juego es muy básico, es ir sacando amenazas. Es como el Dungeon Runner, no tan básico, ¿vale? Vas sacando amenazas y tú, pues en tu personaje, pues tiene diferentes habilidades que tienes que cargarlas, de si cargas tu poder o cargas tu astucia o demás. No lo tengo muy controlado, ¿vale? Yo no lo he jugado, el juego anterior, ni este. Pero bueno, es un juego en el que vas consiguiendo tu equipo, subes nivel, vas explorando localizaciones, que son estas cartas de aquí. Y bueno, la verdad es que el anterior tenía muy buena fama como solitario, este seguro que también está muy bien. Siguiente juego, el Mistwind, ¿vale? Este también acaba el 31 de agosto, no lo estoy diciendo, pero los anteriores también acaban el 31 de agosto. Este juego es de 1 a 5 jugadores y se juega como en una hora o así. Es un juego de pick and delivery con colocación de trabajadores. Y tienes que hacerte como una red, ¿vale? De negocio, que te vas moviendo con esta especie de ballena que transporta mercancías. El arte es bastante evocativo, ¿vale? A mucha gente le gusta. Y te vas moviendo, pues haciendo tu red, poniendo tus puestos avanzados y demás, y vas moviendo tu mercancía, luego la vendes y ganas más puntos de victoria. El que más puntos de victoria tenga al final es el que gana. En solo, pues será igual que el Guilds of Merchant Explorers, ¿vale? En el que tienes que conseguir pues unos logros específicos, y si los consigues pues ganas la partida, y juegas contra un robot pues que básicamente te estorba las acciones que puedas hacer. Es un juego que ha tenido muy buenas críticas, a la gente le está gustando. Y seguimos con el Bear Mountain Camping Adventure, un juego de montarte tu campera e irte de camping, ¿vale? Aquí yo soy de Denver, Colorado, y esto se lleva mucho, así que es un juego que me llama bastante la atención. De 1 a 4 jugadores, 90 a 120 minutos de duración. Mezcla de mecánicas como deck building, carrera, a ver quién es el primero que llega a la montaña de arriba del alto, gestión de recursos y un poco de colocación de trabajadores. Tienes como 2 barajas, ¿vale? Es un poco de building, tienes 2 barajas que tienes que ir construyendo y que vas robando, y marcan tus acciones de tu siguiente turno, ¿vale? Puedes ir mejorando, pues eso. Tú empiezas con una tienda de campaña y la puedes ir mejorando y la puedes transformar en una campera de estas, en la que puedes meter pues más objetos, tienes más recorrido y demás. Tienes que ir buscando dónde puedes acampar, puedes ir abriendo losetas y te pueden salir un oso que te tienes que salir corriendo, o puedes encontrar equipo que te vaya a venir bien. Pues luego tienes eso. Al final gana el que consiga hacer todas las actividades que hay, pues esto, kayaking, snorkeling, todas las que hay, mínimo 2 veces. Y el primero que lo consiga, pues gana. La estética está bastante chula y son $40 el juego base. El siguiente es un filler que se llama Crumbs, The Sandwich Filler Game. Un juego de duración de 1 a 2 jugadores, de 10 a 20 minutos por partida. Se puede jugar solo o cooperativo, ¿vale? Es un microjuego, ¿vale? No te ocupa mucho, solo son estas cartas de aquí. Y básicamente tienes 5 acciones para completar un sándwich. Si no, pues pierdes. Si no las consigues en esas 5 acciones, pues pierdes. Y tienes que conseguir 3 pedidos. Es decir, que si tú en esas 5 acciones consigues un sándwich, pues lo reseteas las acciones y tienes que conseguir tantos sándwiches como necesites conseguir para completar estos 3 pedidos. El juego es sencillo y es tipo
el Grove o el Orchard, ¿vale? Son juegos así rápidos de jugar. Y básicamente, pues eso, barajas aquí, los pones los ingredientes y los vas cogiendo. En cada ronda, pues puedes coger todos los ingredientes que quieras de un tipo. Entonces, pues aquí vas gastando tus acciones. La primera coges unos sándwiches, luego le echas unos tomates. La tercera acción, un poco de queso. La cuarta, los tapas los sándwiches y ya está, ya tienes un sándwich. El siguiente es el Shadowrun Takedown, ¿vale? Es un juego de 1 a 4 jugadores, cooperativo. 60 minutos de partida con modo campaña donde mejoras tu runner, ¿vale? Estas personas que van como hackeando y demás a las megacorporaciones, y según tu estilo de juego pues puedes mejorarlo siendo más hacker o más de ocultarte o más de ir a pegar tiros. Puedes comprar equipo entre las misiones, ¿vale? Puedes ir mejorando tu hacker, y uno de los runners va a ser el Mastermind. Es decir, el Mastermind no baja la misión. El Mastermind se queda vigilando por las cámaras y demás y os va avisando de lo que pueda haber en cada habitación, como dando pistas y demás. No tengo muy clara cómo es la mecánica esta, pero básicamente te dice aquí en esta habitación no vayas que está llena de monstruos o demás. Inicialmente no juega, pero luego puede elegir dejar su puesto de Mastermind y bajar y ser un runner también. Básicamente la fase del enemigo se resuelve robando una carta y siguiendo lo que te vaya diciendo, ¿vale? Es una IA que va siguiendo robando cartas. Tiene un libro de misiones que te dice por dónde tienes que poner cada loseta para la misión y demás y cómo prepararla. Y la fase de jugadores tiene un temporizador, ¿vale? Si no te gustan lo de los temporizadores, este juego tiene un temporizador para que los jugadores decidan rápido sus acciones, ¿vale? Y tengan un poco de tensión en el juego. El juego base son $70 y bueno, tenéis aquí, creo que el único vídeo que hay es de ellos mismos jugando una partida. Y hasta ahí los juegos de mesa. Ahora os voy a contar un poco cómo son los juegos de rol en solitario o juegos que puedan ayudar a tus partidas de rol en solitario, ¿vale? Porque no todo es solo de rol en solitario. Y vamos a empezar con este Starship Scavengers, ¿vale? Es un juego de rol solo para solitario. Juego de exploración espacial. Tiene 2 libritos, ¿vale? En plan fanzines. Que uno es el de reglas y el otro es de misiones. Y tú básicamente te creas un personaje y empiezas con las misiones y vas tomando decisiones qué hacer y demás. Y los combates, pues a base de dados con D6, creo que son. De los creadores de un juego que se llamaba Silite Solo, que es como un juego de zombies que han sacado como 4 libros, creo, ayudándolo. Y este es una evolución de ese sistema, ¿vale? En el de los zombies creo que se sacaban cartas como de póker. Y cada carta de póker pues tenías que ir a mirar lo que hacía. Creo que aquí no se usa ese estilo de juego. Pero bueno, ponen que está basado en ese sistema. Y básicamente pues dicen también que quieren ampliar este juego, ¿vale? Este es el juego base y luego van a seguir sacando como más ampliaciones y demás y más aventuras basado en este nuevo juego. El juego el PDF son $16 y si lo quieres impreso son $22. El print on demand o algo así. No sé muy bien cómo va ese sistema, pero bueno. Aquí han desbloqueado como una aventura extra. Y es un juego que puede estar bastante bien. Es tipo de juego sencillito, tipo For Against Darkness, supongo, ¿vale? De ese rollo, así es que si quieres no complicarte mucho y jugar unas aventuras, este puede estar bastante bien. Siguiente, este es una campaña 50 patrones del mercado. Pues una baraja de cartas de 50 personajes que te puedes encontrar en un mercado genérico de fantasía, ¿vale? Porque no está atado a ningún reglamento, no es de Dungeons and Dragons solo y demás. Básicamente te añade la imagen del personaje, creo que por detrás también está en grande. Y luego te viene un texto descriptivo con el personaje y un gancho de posible encuentro que puedes tener con tus personajes, ¿vale? Es decir, tú vas con tu personaje de rol en solitario, te vas al mercado, pues sacas una carta y dices, me encuentro con este y me pide tal. Pues bueno, a partir de ahí ya lo empiezas a rolear. Esta compañía pues tiene otras barajas parecidas, ¿vale? Como una de encuentros que puedes tener en posadas, o tienen otros libros que son libros de rumores, con tablas de rumores, tablas de encuentros en mazmorras, de ganchos que puedas tener en la ciudad, en la aventura, en el bosque y demás.
Así es que bueno, todos esos juegos también los puedes conseguir a través de esta campaña. Y bueno, la campaña se acaba el 16 de agosto, la anterior que os he dicho, Starship Scavenger, se acaba el 15 de agosto. Estoy olvidando de deciros cuándo se acaba. Vamos a pasar al siguiente, que se acaba el 18 de agosto. RIP. Es un juego basado en un juego del mismo autor que se llama Rune. Y bueno, cambian ciertas cosas. En este juego básicamente es exclusivo en solitario, ¿vale? Y eres un nigromante que va recolectando almas. Es un juego, como digo, basado en Rune, que era un juego basado en los juegos de Dark Souls. Y bueno, en este, pues las reglas, aparte de las reglas, te vienen como 5 reinos distintos en los que puedes jugar. Y por aquí hay un Quick Start, ¿vale? Hay un documento de Quick Start por si quieres ver cómo va el juego. El juego son $20 el PDF y $30 el juego en físico, ¿vale? Y aquí, bueno, si quieres saber la diferencia que hay con el Rune, te lo viene aquí explicado. Yo como no sé cómo es el Rune, pues no sé muy bien las diferencias que hay. Pero bueno, están aquí listadas. Siguiente juego, Micro Dungeons, ¿vale? Este es un libro, un compendio de 50 mazmorras o más y más de 100 nuevos monstruos. Pues nada, son mazmorras que puedes jugar en one shots si lo juegas con personas. Está pensado para Dungeons and Dragons quinta edición. No está pensado en solitario, pero bueno, en principio seguro que más de uno le puede sacar ventaja si quiere para jugarlo en solitario. Aunque bueno, seguramente te tragues las sorpresas si te lees los eventos. Siguiente juego es este BBEG, que es Big Bad Evil Guy, ¿vale? Esto es una ayuda para crear antagonistas, villanos que se quieran enfrentar contra ti. Puedes coger un poco inspiración para hacer ganchos de aventuras, estructuras de posibles historias que puedas tener, facciones, jefes y demás. Y te van a añadir también un poco de estadísticas para jugarlo con Dungeons and Dragons quinta edición. Si lo quieres jugar con otro sistema, pues las ignoras y te centras solo en la narrativa. Pues nada, pues aquí unas organizaciones, un poco de facciones y demás. Esta editorial, pues bueno, también tiene otros productos anteriores de Traveling Encounters o como este de aquí de Traveling Encounters, o este de Unfamiliar, que es para juegos en el que tú eres un familiar de estos y te has liberado, ¿vale? El típico gato de los magos, pues puedes manejar al gato. Bueno, este es el que hay, son $14 el PDF y 29 el físico y PDF. Y el siguiente, Shadow of the Weird Wizard. Este es un juego de rol multijugador, no está nada pensado para solitario, pero lo bueno es que los jugadores en solitario podemos jugar al juego de rol que queramos. Y bueno, esto es una evolución del juego de rol Shadow of the Demon Lord, que es un juego bastante famoso, ¿vale? Está basado en un sistema de 20. Te viene un Quick Play, ¿vale? Este Quick Play que lo puedes bajar y leer para ver cómo va. Te viene con 5 personajes pregenerados aquí, unas reglas y una aventura en el Quick Play, ¿vale? Así que puede estar interesante. Porque el core son como 350 páginas, ¿vale? Entre las reglas de juego, equipo, personajes y magia. Luego te viene otro libro que es el Secrets of the Weird Wizard, que es la guía del máster, ¿vale? Este es este de aquí, que es la guía del máster con consejos. Te viene el bestiario y Ancestries, ¿vale? No sé cómo se dice en español ahora, que esto te sirve para la creación de los personajes de los jugadores. Te viene también una aventura para principiantes de 10 páginas y bueno, la versión digital son $50 y la versión en físico son $100, ¿vale? Lo he traído aquí porque me ha parecido interesante. A la gente le está teniendo bastante interés en las comunidades de rol en solitario que sigo, así es que lo he traído aquí. Pero no está pensado específicamente para rol solitario. Otro que os traigo, este se acaba el 7 de septiembre, el anterior también, y este es Albion Apsi Geographical Almanac, ¿vale? Son 26 localizaciones extrañas y fantásticas para juegos de rol, con ideas para NPCs y personajes y demás.
No está atada a ningún reglamento, ¿vale? O sea que solo es la ficción de que te cuenten. Y bueno, incluye como pues de canalización pues un poco de la historia, cultura, vistas, sonidos y olores que puedas encontrarte. Eso puede estar curioso para para tus partidas de rol en solitario. Tiene tablas de encuentros aleatorias, tablas de tesoros, tablas de comida, de bebida, de fauna, de flora, de objetos. Tiene tablas para todo. También te incluye personajes, villanos, héroes, facciones y organizaciones. Así es que bueno, esto puede venir bastante bien para inspirarte para las partidas de rol en solitario. Otro juego de rol que no es de solitario, ¿vale? Este también igual lo traigo porque estaba teniendo bastante interés. Dolmenwood, ¿vale? Acaba el 8 de septiembre y bueno, es una ambientación, un juego de rol con una ambientación como de cuentos de hadas, pero en un mundo así como oscuro y demás. Es otro sistema de 20, con estilo como de sandbox. Son 3 libros, ¿vale? La edición deluxe te viene con esto para meter los 3 libros. Uno es el de jugador, el otro es un libro de una campaña y el otro es un bestiario. Y son $50 el juego digital y 95 el juego físico, ¿vale? Así es que bueno, aquí os lo dejo. Si os interesa, podéis echarle un ojo. Ahora sí, un recurso que es solo para el rol en solitario, este Deck of Destiny, ¿vale? Te viene con 4 ambientaciones distintas, una como de Wastelands, en plan apocalíptico, posapocalíptico, un observatorio celestial, que no sé exactamente lo que es, fantasía tradicional y un campo de batalla olvidado, pone. Te viene con una... es como una baraja normal, que sacas una carta y ves en el libro lo que significa para la ambientación. Te puede venir también con objetivos de la misión, tiempo dependiendo del tiempo del viaje que vayas a hacer, pues sacas más o menos cartas. Y bueno, cada baraja pues es una de estas 4 campañas distintas que os he dicho, que son estas de aquí. Y son $11 el PDF y $23 la copia física más el PDF. Y por último os voy a traer un juego de rol en solitario también. Es bastante... Solo tiene 7 patrocinadores ahora mismo y $250 recaudados. No sabremos si llegará a fundarse, pero bueno, tiene 58 días para conseguirlo. Así es que bueno, este Outpost es un juego de rol en solitario en un mundo post-apocalíptico tipo Mad Max, donde te asignan a un puesto de avanzadilla de estos y tienes que ir, te dan unas raciones y tienes que sobrevivir a todo lo que te pase, todo lo que llega a tu verja, a ver cómo lo resuelves, ¿vale? Pues hay un señor ahí, vas a hablar con él o le pegas un tiro directamente. Pues, dependiendo de lo que hagas, pues pasará una cosa o pasará otra. Porque el libro es en plan libro-juego, ¿vale? Entonces tú, pues dependiendo de lo que elijas, vas a un lado o a otro. Y los combates y demás, pues todo se resuelve con un dado de 6. El señor que lo haya hecho, pues promete que tendrá un aspecto de un RPG propio, con un tema posapocalíptico cuando se funde. Bueno. Y hasta aquí, esto es todo. Son las campañas de Kickstarter que están abiertas ahora mismo, solo para solitario. Dejadme un comentario, decidme si os gusta esta nueva sección, si queréis que la siga haciendo, porque puede ser que la haga cada 2 semanas o una vez al mes. Os filtro los juegos en solitario que tenemos para estas campañas de crowdfunding. Y nada más, os dejo y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.